Hola, mi nombre es Carlos Felipe González, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. El siguiente video es sobre las métricas del software orientadas a objetos. Factores que determinan la calidad del software. Los factores de calidad son normalmente atributos de un alto nivel de abstracción como fiabilidad, facilidad de uso, facilidad de mantenimiento, etc. Los modelos McCall y Boehm, centrados en las características del producto de software, descomponen esos atributos en otros mensurables directamente. El modelo de calidad de software de McCall define tres aspectos o características importantes de un producto: características operacionales, de modificación y de transición, descomponiendo cada uno en factores de calidad de alto nivel que determinan la calidad en cada una de ellas. Estos son a su vez descompuestos en criterios de calidad. Por último, estos son asociados a un conjunto de atributos directamente mensurables denominados métricas de calidad. Esta permite definir unos atributos en términos de otros más fáciles de medir. Aquí se presenta el primer nivel de descomposición. Características operacionales. Fiabilidad, la cual se divide en corrección y robustez. Corrección. Un programa es correcto cuando efectúa sin errores las tareas que le son encomendadas. Robustez. Capacidad de un programa para responder con elegancia a situaciones no previstas. Eficiencia. Ofrecer un máximo de prestaciones requiriendo un mínimo de recursos. En general, compatibilidad. Es antagónico con eficiencia. Facilidad de uso. Esfuerzo que se necesita para entender un programa, para trabajar con él, preparar la entrada e interpretar su salida. Integridad. El grado en que puede controlarse el acceso al software, a los datos por personal no autorizado. Características de modificación. Capacidad de soportar cambios. Facilidad de mantenimiento. El esfuerzo requerido para modificar un programa operativo. Extensibilidad. Adición de nuevas funcionalidades de manera sencilla. Facilidad de prueba. El esfuerzo requerido para probar un programa de forma que se asegure que realiza su función requerida. Características de transición. Adaptabilidad a nuevos entornos. Portabilidad. Capacidad de ejecutarse en diferentes plataformas sin cambios, es decir, abstracción. Reusabilidad. Propiedad de los componentes de software por la que pueden aplicarse a tareas distintas de aquellas para las que se construyeron inicialmente. Interoperabilidad. Los sistemas deben ser capaces de interoperar con otros componentes de software. Estas características miden la forma en que el producto se relaciona con su entorno. Por ejemplo, la fiabilidad se define como la operación de un producto libre de fallos, depende del entorno de máquina y del usuario. Para hacer medir estas características se apoyan en atributos internos del producto. Atributos internos son aquellos que se pueden medir en términos del propio producto independiente de su comportamiento. Atributos externos son aquellos que solo se pueden medir con respecto a cómo el producto se relaciona con su entorno. La medición tanto de los atributos internos como externos se consideran el fundamento para mejorar la calidad de los productos de software. Medición y propiedades de las métricas. Medición es el proceso por el cual se asignan números o símbolos a atributos de entidades del mundo real, de tal manera que describa dichos atributos de una forma significativa y de acuerdo a unas reglas claramente definidas. Una entidad puede ser una persona o un programa desarrollado o el proceso de desarrollo. Un atributo de una identidad puede ser el peso de una persona o la longitud del proceso de desarrollo. La finalidad del uso de métricas es evaluar sistemas para conseguir alta calidad, robustez y facilidad de mantenimiento. Las métricas se utilizan, entre otras cosas, para evaluar en qué grado el software posee las distintas características que definen la calidad de un producto de software. Una métrica
puede ser aplicable a una o más etapas del ciclo de vida del desarrollo del software: especificación de requisitos, análisis, diseño, implementación, depuración, prueba e integración, mantenimiento y documentación. Las medidas no pueden ser aplicadas alegremente a cualquier atributo. Por ejemplo, las líneas de código, siendo una medida válida del tamaño, han sido usadas para medir la complejidad de programas de forma incorrecta. Una métrica debería idealmente poseer las siguientes propiedades. Simplicidad. La definición y uso de una métrica debe ser simple. Objetividad. Diferentes personas han de darles valores idénticos. Esto le da consistencia y evita interpretaciones individuales. Facilidad de recolección. El costo y esfuerzo para obtener la medida ha de ser razonable. Robustez. La métrica ha de ser Robustez. La métrica debe ser insensible a cambios irrelevantes. Esto permite realizar útiles comparaciones. Validez. La métrica ha de predecir lo que se supone que se mide. Esto da fiabilidad a la medida. Y existen dos tipos de métricas: métricas directas, aquellas que para medir un atributo de identidad solo precisan de dicho atributo, y métricas indirectas, que son aquellas que no miden a un atributo directamente, sino que para medir un atributo de una identidad precisan medir más de un atributo de dicha identidad, es decir, combinan varias métricas directas. Acoplamiento entre objetos. Coupling between objects. CB de una clase es el número de clases a las cuales una clase está ligada, sin tener con ella relaciones de herencia. Hay dependencia entre dos clases cuando una de ellas usa métodos o variables de la otra clase. Es consistente con las tradicionales definiciones de acoplamiento. Falta de cohesión en los métodos. Lack of cohesion in methods. LCOM es número de grupos de métodos locales que no acceden a atributos comunes. Complejidad. Respuesta para una clase. Response for a class. RFC es la cardinal del conjunto de todos los métodos que se pueden invocar como respuesta a un mensaje a un objeto de la clase o como respuesta a algún método en la clase. Esto incluye a todos los métodos asequibles dentro de la jerarquía de la clase. Es decir, RFC es el número de métodos locales a una clase más el número de métodos llamados por los métodos locales. Encapsulamiento. Proporción de métodos ocultos. Method Hidden Factor. MHF es la proporción entre la suma de los grados de invisibilidad de los métodos en todas las clases y el número total de métodos definidos en el sistema. El grado de invisibilidad de un método es el porcentaje sobre el número total de clases desde las cuales un método no es visible. Es decir, MHF es la proporción entre los métodos definidos como protegidos o privados y el número total de métodos. Herencia. Proporción de métodos heredados. Method Inheritance Factor. MIF es la proporción entre la suma de todos los métodos heredados en todas las clases y el número total de métodos en todas las clases. Proporción de polimorfismo. Polyforming Factor. POF es la proporción entre el número real de posibles situaciones polimorfas para una clase CI y el máximo número posible de situaciones polimorfas en CI, es decir, es el número de métodos heredados redefinidos dividido entre el máximo número de situaciones polimorfas distintas posibles. Reutilización. Número de hijos. Number of children. NOC es el número de subclases subordinadas a una clase en la jerarquía, es decir, la cantidad de subclases que pertenecen a una clase. Complejidad. Respuesta para una clase. Response for a class. RFC es la cardinal del conjunto de todos los métodos que se pueden invocar como respuesta a un mensaje
a un objeto de la clase o como respuesta a algún método en la clase. Esto incluye a todos los métodos asequibles dentro de la jerarquía de la clase. Es decir, RFC es el número de métodos locales a una clase más el número de métodos llamados por los métodos locales.